Bien, ahora voy a aplicar normalidad. Bien, normalidad también es un tipo de concentración que se utiliza muchas veces en química analítica. La normalidad también mide la concentración de una solución, que es media parecida a la molaridad. Es decir, que la normalidad puede ser igual a la molaridad siempre y cuando la cantidad de hidrógeno sea igual a 1. Entonces, esta cantidad de hidrógeno que sea igual a 1 se la llama número de equivalentes. Entonces, la cantidad de átomos de hidrógeno va a ser nuestro número de equivalente. Entonces, el número de equivalente va a ser el dato principal para poder pasar de molaridad a normal. Porque la fórmula original es normal es igual a la molaridad por el número equivalente. Entonces, acuérdense que el número equivalente es la cantidad de hidrógeno que tiene el compuesto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este ácido, entonces el número equivalente de este ácido es 1. En cambio, si yo tengo este ácido, entonces el número equivalente va a ser 2. En cambio, si tengo este ácido, el número equivalente va a ser 3. Entonces, va a depender de la cantidad de hidrógeno. Por ejemplo, si yo tengo ahora, en vez de un ácido, tengo un hidróxido. Es decir, que tengo NaOH, ¿no? Entonces, el número equivalente de ese hidróxido es 1. En cambio, si tengo este, ya no hay más 1. Entonces, el número equivalente de este hidróxido de calcio es 2, porque este 2 multiplica a lo que está dentro del paréntesis. En cambio, si yo tengo hidróxido de aluminio, entonces el número equivalente va a ser 3. Entonces, ese es el número equivalente. Depende de la cantidad de hidrógeno que tiene el compuesto. Entonces, la normalidad es la molaridad por el número equivalente. A veces no tenemos la molaridad, pero la podemos sacar con otra forma. Es que son la normalidad es igual a moles por el número equivalente, que ya sabemos lo que es, dividido el volumen de la solución, pero este volumen tiene que estar en litros. Si lo tenemos en mililitros, no, lo tenemos que pasar a litros. Entonces, para usar esta fórmula tiene que estar volumen en litros. Entonces, tenemos dos tipos de formas para poder calcular la normalidad. Entonces, si en un enunciado tenemos la molaridad, usamos esta forma más corta. En cambio, si dentro del enunciado no tenemos la concentración molar, pero sí tenemos otro dato, tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces, ya sabemos que la normalidad es un tipo de concentración que es media parecida a la molaridad siempre y cuando la cantidad de hidrógeno, que viene a ser nuestro número equivalente, sea igual a 1. Entonces, cuando es igual a 1, la normalidad es igual a molar. Por ejemplo, si yo tengo un normal de este ácido, entonces la molaridad de ese ácido va a ser 1 molar. ¿Por qué? Porque el número equivalente es 1. Cuando el número equivalente es 1, un normal es igual a 1 molar. Entonces, si yo te digo cuánto es la concentración molar que tiene este ácido cuando su concentración es 1 normal. Entonces, 1 normal equivale a 1 molar, siempre y cuando la cantidad de hidrógeno sea 1. ¿Por qué? Si yo tengo 1 normal acá y acá el número equivalente es 1, entonces como este 1 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces, todo dividido 1 va a ser igual. Entonces, queda de molar. Por eso es 1 normal es igual a 1 molar. Pero cuando el número equivalente es distinto a 1, a ella no es igual. A ella cambia. Ahí vamos a hacer un ejemplo. Bien, acá dice que nos pide calcular la normalidad y la molaridad
de 50 gramos de ácido carbónico en 100 mililitros. Bien. Entonces lo primero que debemos hacer cuando nos pide esos dos tipos de concentración es, no podemos calcular directamente en la normalidad. Entonces lo primero que debemos hacer es sacar la molaridad, porque me está pidiendo la molaridad. Por eso. Entonces en este caso, como pide normalidad y molaridad, sacamos primero la molaridad. ¿Cómo sacamos? Lo siguiente. Acuérdense que molar es igual a los moles sobre el volumen de la solución en litros. Entonces, ¿tengo mole? No tengo mole, pero lo puedo tener porque tengo gramos. Entonces, a los gramos de un soluto lo puedo convertir en mole a través de la masa molar de esto. La masa molar del ácido carbónico es 2 de hidrógeno, 12 de carbono, más 48 de oxígeno. Entonces 62 gramos sobre mol. Es la masa molar del ácido carbónico. Entonces ya puedo convertir estos 50 en mole. Entonces de gramos a mole lo tengo que dividir. Entonces hago 50 gramos dividido 62 gramos sobre mol. Y esto me da los moles. Entonces los gramos se va con los gramos. Entonces el resultado me queda en mol. Entonces los moles equivale a lo siguiente. Entonces 50 dividido 62 nos da 0,80 moles. Entonces ya sacamos los moles. Entonces ya podemos sacar la molaridad. Porque era mole dividido el volumen en litros. No tengo el volumen en litros, pero lo tengo en mililitros. Entonces esos mililitros los puedo convertir en litros. Porque de mililitro a litro lo tengo que dividir por 1000. O sea, de mililitro a litro lo divido por 1000 siempre. En cambio, de litro a mililitro siempre lo multiplico por 1000. Entonces hago 100 dividido 1000 me da 0,1. Entonces hago los 0,8 moles dividido 0,1 litro. Y esto me da la molaridad. Entonces hacemos 0,8 dividido 0,1 litro. Y esto me da que la molaridad es de 8 molar. Entonces ya saqué la molaridad. Ahora sí ya puedo pasar la normalidad. Entonces, como ya tengo molar, utilizo la segunda fórmula, que era normal es igual a molar, a molaridad, por el número de equivalentes. Acuérdense que el número equivalente era la cantidad de hidrógeno que tiene el compuesto. Como es ácido carbónico y la cantidad de hidrógeno que tiene es 2, entonces hago normalidad es igual a 8 por 2. Entonces la normalidad va a valer 16. Listo, ya saqué. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos molar porque nos pedía molar. Una vez que sacamos la molaridad, pudimos sacar la normalidad. Acuérdense que molar es moles sobre el volumen, pero en litro. Como teníamos en mililitros, lo pasamos a litro. Entonces, como no teníamos moles, pero sí la masa, podemos convertir la masa en mole. Entonces, siempre que tengamos masa, lo podemos convertir en mole, con el peso molecular del compuesto. Entonces, sacamos la molaridad y después la normalidad y listo.